Chicos, buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Si hay volumen. Ah, gracias, muy amable, Rubén. Bien, vamos a empezar entonces esta nuestra sesión de la clase correspondiente a la semana número 5 de nuestro curso de laboratorio clínico. El tema que nos trae esta semana es el metabolismo de los carbohidratos. Como han visto en su historia clínica de la semana, es básicamente el estudio de la diabetes. En realidad es el más representativo porque hay un montón de enfermedades que tienen alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, mencionando solamente aquellas enfermedades que tienen aspectos congénitos, ¿no? Por ejemplo, la galactosemia, la fenilcetonuria, entre otros. Pero nos vamos a enfocar más en el tema de la diabetes mellitus y justamente el propósito de la sesión es poder reconocer mediante análisis de laboratorio cómo es que funciona el metabolismo de los carbohidratos y cuáles son sus principales alteraciones, enfocándonos en el síndrome metabólico y también en la diabetes mellitus. ¿Qué es el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas dentro de los cuales destacan alteraciones cardiovasculares, alteraciones en el metabolismo lipídico, hipertensión, diabetes tipo 2, asociación con ovario poliquístico, lo mismo con cambios esteatóxicos incipientes, lo que se conoce como hígado graso no alcohólico, y en algunos casos otras enfermedades como el cáncer y la demencia también suelen estar relacionados. Entonces vamos a ver de manera general el metabolismo de los carbohidratos que ya ustedes conocen por los cursos de bioquímica, y hablaremos también del perfil glicémico y cómo es que lo manejamos en el laboratorio, en el día a día, y sobre todo cuál es la importancia clínica que tiene. En el caso de la diabetes, los criterios diagnósticos asociados a la misma, de acuerdo a la definición de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, que es la que rige los valores para Latinoamérica y en ellos el Perú. El metabolismo de los carbohidratos, bueno, ya lo conocen, está el movimiento de la glucosa, su entrada a la célula y la entrada inclusive al hígado, está pues gobernada por la presencia de hormonas como la insulina, una, un producto que es producido en los islotes, las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, y cuya producción puede verse afectada por una alteración estructural, como pasa con la diabetes de tipo 1, donde hay una destrucción inmunológica del páncreas, o como pasa en la diabetes de tipo 2, porque ésta no puede, a pesar de que se libera muchas veces en cantidad suficiente, no puede cumplir su función, que es meter la glucosa a la célula, básicamente el trastorno que va a ocurrir, ¿no? Entonces, la insulina, desde ese punto de vista, es importante. El paciente diabético suele desarrollar previamente un estado de resistencia a la insulina, es decir, a pesar de que tiene buena cantidad de insulina, no logra esta insulina ser captada para poder aprovechar e ingresar la glucosa a la célula. La glucosa como tejido, la glucosa como metabolito energético, es uno de una de las principales fuentes de combustible, sobre todo de los tejidos de alto consumo metabólico, como es el caso del cerebro, como es el caso del músculo, y también en el caso de que se tuviese demasiada glucosa disponible, pues se almacena en forma de grasa. Hay una, un turnover, un movimiento de glucosa a cargo de esta insulina, y que a través del hígado es contrarrestada con la presencia del glucagón, que de manera inversa lo que hace es degradar el glucógeno para poder proveer de glucosa para la sangre. Entonces hay una serie de alteraciones a ese nivel. En el caso del páncreas, que es el que se ve alterado,
esta insulina es promovida en su secreción justamente por la presencia de glucosa alta en sangre. Es un mecanismo regulador de regulación positiva. Más cantidad de sangre, más cantidad de glucosa en sangre, perdón, o sea, mayor cantidad de glicemia, mayor cantidad de insulina liberada, lo cual debería producir un efecto, pero en el caso de la diabetes eso no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La glucosa se va a mantener en concentraciones elevadas dentro del vaso sanguíneo, lo cual es evidentemente perjudicial, porque no solamente va a promover una serie de alteraciones hormonales, como por ejemplo disminución de secreción de insulina, aumento de secreción de glucagón, sino que además va a producir lo que ya conocemos que pasa con la diabetes, que es el daño endotelial a nivel micro y a nivel macrovascular, que es lo que determina principalmente la presentación de las complicaciones por diabetes, el pie diabético, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y toda la afectación asociada a la misma. Entonces, fisiopatológicamente la diabetes pues se define como un déficit en la insulina, tanto ya sea un déficit total porque no se produce o porque hay resistencia a su utilización. Entonces, la consecuencia de ese déficit en la función de la insulina disminuye la entrada al interior celular. En ese momento se van a activar las hormonas contrarreguladoras, pero el gasto de glucosa va a ser menor, lo que va a coincidir con el acúmulo de la glicemia en la sangre. La glucosa se acumula, por lo tanto hay mayor hiperglicemia. Y si esa hiperglicemia logra pasar del umbral de transporte máximo en riñón, que es 180, pues vamos a empezar a eliminar glucosa por orina, lo que se conoce como glucosuria. Ahora, esta glucosa, por la carga osmótica que tiene, suele jalar agua, por lo tanto la diuresis suele incrementarse y eso trae como consecuencia deshidratación. Al aumentar la diuresis y la deshidratación y disminuir la entrada de glucosa a las células, el metabolismo anaerobio también se incrementa y esto trae como consecuencia la acumulación de ácido láctico, lo que se ve en el paciente como una acidosis. De la misma forma, la activación de las hormonas reguladoras traen como consecuencia el incremento de la lisis del glucógeno. Hay que obtener glucosa de algún lado, lo que además contribuye a incrementar más la hiperglicemia. La proteólisis, para producir gluconeogénesis se necesita combustible. Las células lo interpretan así, pero no pueden aprovecharlo, lo que incrementa más la hiperglicemia. Y lo mismo sucede con la lipólisis, donde a través de procesos metabólicos de metabolismo de ácidos grasos van a producirse mayor cantidad de glicerol que pasará a formar parte del camino de la gluconeogénesis y los ácidos grasos libres que terminan produciendo cuerpos cetónicos, eso, el hidroxibutirato, el acetoacetato, y esos cuerpos cetónicos también contribuyen a la aparición de la acidosis, que es finalmente lo que vamos a observar en los pacientes, como en el caso clínico, una acidemia en sangre, un pH que tiende a disminuir y que se puede complicar generalmente con el mal funcionamiento renal y una compensación pulmonar. Por eso es que hablamos de una acidosis metabólica compensada. Ahora, ¿es que la diabetes aparece de un día para otro? No. La elevación de la glicemia es crónica en el tiempo. Pueden pasar años, inclusive desde que existe una elevación detectable del nivel de glicemia hasta que se detecta la diabetes. Pueden pasar 10, 15, 20 años. Entonces es importante poder detectar estos valores. Justamente es lo que se aprecia en este gráfico, ¿no? Yo puedo predecir el comportamiento o el debut de una diabetes mellitus, por eso se habla ahora de una prediabetes, siempre que esté asociado a factores de riesgo, como es el caso de la obesidad, y también al manejo de valores de glicemia por encima del valor normal. Hasta hace poco tiempo era 110 el valor normal de glucosa en sangre, la glicemia era 110
miligramos por decilitro, de 70 a 110, ahora ya no, ahora es de 70 a 100, o sea, se ha disminuido hasta 100, por lo tanto 101 ya no es normal, ya hablamos de una prediabetes, ¿no? Y a partir de allí se puede establecer una curva en ascenso donde la glicemia en ayunas se va elevando, lo que es evidencia de una resistencia a la insulina que no permite que la glucosa ingrese a la célula, por eso es que se mantiene en la sangre. Y de la misma manera como la glicemia en ayunas aumenta, también aumenta la glucosa o la glicemia postprandial, aquella que el nivel de glucosa que se obtiene después de una comida, lo que incrementa todavía una hiperglicemia en el paciente. Y de manera inversamente proporcional, así como se incrementa la presencia de la glicemia en ayunas, disminuye la función de las células beta. Las células beta cada vez funcionan con menor eficiencia, producen menor cantidad de insulina, esto se debe también a la resistencia, y la insulina es por eso que cae, a pesar de que en un inicio el páncreas intenta, esta curva celeste marca la insulina, a pesar que al inicio de la diabetes, al inicio de la prediabetes, el páncreas intenta compensar los niveles que van subiendo de glucosa, finalmente hay un agotamiento en su producción y el nivel de insulina empieza a decaer ya con el diagnóstico y la resistencia, por otro lado, se empieza a elevar, o sea, cada vez la célula no va a poder utilizar a la insulina para meter la glucosa al interior. Entonces, el objetivo de los criterios diagnósticos y del laboratorio hoy en día es poder encontrar el diagnóstico de la diabetes en esta parte, en la pre. ¿Para qué? Para poder manejar mejor las consecuencias que trae la diabetes sobre los pacientes, o sea, para poder ampliar más su calidad de vida, básicamente. Ahora, una vez que el paciente empieza a presentar diabetes, empieza a presentar síntomas, ya la enfermedad se ha declarado y a partir de allí lo que sigue es un lento deterioro de la microvasculatura y la macrovasculatura. Entonces, el paciente va a presentar síntomas como polifagia, quiere comer a cada rato, poliuria, va a miccionar, va a ir al baño a cada rato, polidipsia, al aumento de la sed por la propia deshidratación, y además pérdida de peso, lo que es paradójico con la polifagia. Uno esperaría que suba más de peso, pero no, empieza a bajar de peso. Esa baja de peso obedece al catabolismo proteico, porque se va a conducir la proteína hacia la gluconeogénesis, lo que trae pues una disminución de la masa muscular, que es básicamente lo que va a bajar de peso. Eso más la pérdida de líquido por la poliuria, una deshidratación en el paciente, contribuye también a la pérdida de peso. Y de manera concomitante a estos síntomas aparece el cansancio y también la astenia, las pocas ganas de hacer las cosas. ¿El síndrome metabólico tiene significado clínico en el Perú? Sí. Sobre todo Latinoamérica, por el tipo de dieta que hacemos, tiene una alta prevalencia de síndrome metabólico. El Perú no es la excepción. Casi el 20% de la población peruana tiene síndrome metabólico. O sea, tiene hipertensión, tiene obesidad central. Recuerden que la obesidad central se mide con el perímetro abdominal. Tiene intolerancia a la glucosa, lo que ahora se llama prediabetes, antes se llamaba intolerancia a la glucosa. Presenta ya alteraciones endoteliales, estados protrombóticos y proinflamatorios, y también por la consecuencia del mal manejo de los lípidos suelen tener ya problemas de dislipidemia con daño endotelial, o sea, con placas de ateroma. Eso también vamos a encontrarlo. Entonces, un paciente con síndrome metabólico tiene mucho más riesgo de hacer diabetes mellitus que un paciente que no lo tiene. Ahora, para que hablemos de síndrome metabólico, pues deben de encontrarse 3 o más de estas condiciones, que por lo general están presentes casi todas. Ahora, existen diferentes criterios, por si acaso, para el síndrome metabólico, dependiendo de cuál es el órgano en el cual nos regimos, si es la escuela americana, la escuela europea, el consenso latinoamericano. Pues yo he tomado uno que es el consenso europeo, donde habla de una circunferencia abdominal mayor de 112 en el varón y mayor de 88 en la mujer. Repito, es de acuerdo a el órgano o
el criterio que utilizamos para la clasificación. Los valores pueden variar, ¿no? Hay un criterio latinoamericano que habla más de 90, de cintura en varón, por ejemplo, ¿no? Entonces es un valor referencial el que estamos tomando. Presión arterial, mayor de 130 en la sistólica, mayor de 85 en la diastólica, un valor de triglicéridos por encima de 150, un valor de colesterol HDL por debajo de 40 en el hombre y por debajo de 50 en la mujer. Recordemos que el colesterol HDL funciona como un factor protector, porque es el que recoge los restos de grasa en estos pacientes. Y la glicemia en ayunas, ¿no? Que es un característico hallazgo, sobre todo cuando esta glucosa o esta glicemia en ayunas está por encima de 100. Y la condición de ayuno debe respetarse, es importante, una condición de ayuno que va entre las 8 y las 12 horas. Ahora, ¿todas las personas tienen riesgo de padecer diabetes? No necesariamente, pero la edad es un criterio también para considerar riesgo. Entonces, a partir de los 45 años, la Asociación Americana de Diabetes recomienda aplicar este cuestionario para saber si existen riesgos para diabetes mellitus. Incluye la edad, mientras más edad, más puntaje. El hecho de ser varón tiene un puntaje también a favor. En el caso de la mujer, si tuvo diabetes del embarazo, diabetes gestacional, también es un puntaje a favor. La existencia de familiares directos con diabetes también da puntaje a favor. La hipertensión, lo mismo. El sedentarismo, también. La carencia de actividad física le da puntaje a la presentación. Y el peso, ¿no? Utilizando la tabla de peso y estatura. La tabla en este caso está en libras y en pulgadas, pero se puede extrapolar a metros y kilos. Por lo tanto, el hecho de tener lo que vamos a conocer después como índice de masa corporal por encima de cierto valor, va a darle un puntaje positivo. Entonces, si hay más de 5 puntos en este pequeño test que se le pasa al paciente, tiene mayor riesgo de hacer diabetes de tipo 2. Entonces, si ya la persona tiene factor de riesgo y la primera vez que le aplicó el cuestionario o está sana o no le sale nada, yo debo repetir ese tipo de prueba de test por lo menos cada 3 años, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular ya declarada, en pacientes con obesidad, en pacientes hipertensos, en pacientes con dislipidemia, sobre todo aquellos que tienen triglicéridos elevados y colesterol HDL disminuido. Lo mismo sucede con la historia familiar de diabetes mellitus en familiares de primer grado o con diabetes gestacional o con síndrome de poliquistosis ovárica o con esteatosis hepática incipiente, que es el hígado graso no alcohólico. Asimismo, el hecho de tener ascendencia afroamericana también es un factor de riesgo. Y ese es en el caso de que se sospeche, ¿no? Pero ya si el paciente ya está en el estado de prediabetes, la evaluación debe ser anual por la progresión que va a tener dentro de la enfermedad misma. Ahora, ¿el laboratorio qué hace? El laboratorio se encarga del procesamiento de las muestras de sangre del paciente, que es donde vamos a encontrar a la glucosa. Sin embargo, tiene una serie de indicaciones de preparación, lo que nosotros hemos llamado fase preanalítica. ¿Y qué implica la fase preanalítica? La preparación previa que tiene el paciente para el examen. El ayuno, en primer lugar, un ayuno que es recomendable que sea entre 8 y 12 horas. El paciente debe seguir con su ingesta normal calórica, no se le debe prohibir comer lo que siempre come, sino eso también falsea el examen. Las recomendaciones durante el examen depende. Si se trata de un test de tolerancia, vamos a ver que se le recomienda no moverse al paciente durante el tiempo que dure el examen. Hay que tener en cuenta que la toma de muestra se va a hacer en sangre venosa, es la forma de diagnóstico más apropiado, y
debe hacerse con los dispositivos adecuados. Hay que evitar utilizar jeringa y aguja porque esa jeringa y aguja causa hemólisis y la hemólisis es una interferencia para la medición de la glicemia. Entonces debe tomarse con los recipientes apropiados. Recordemos que la glucosa es un metabolito, por lo tanto lo vamos a encontrar tranquilamente en la parte líquida de la sangre, o sea, en el suero. Es importante también recordar que hay que transportar y conservar la muestra. La muestra debe ser procesada lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque los hematíes que están dentro del tubo en el que se obtiene la muestra de sangre son hematíes que aún están viables, es decir, aún metabolizan y esos hematíes van a consumir la glucosa que está en el plasma. Por cada media hora que yo me demore en procesarlo, esa glucosa va a ir disminuyendo, lo que me puede, por ejemplo, llevar a un falso resultado negativo. Debe tener en cuenta, debe procesarse también. Y ese procesamiento que generalmente se hace con equipos automatizados. Hoy en día la automatización gana terreno, sobre todo por la gran cantidad de muestras. La fase preanalítica implica realizar un torniquete al paciente, la asepsia y antisepsia propia del procedimiento y la extracción en estos recipientes que contienen o tapa roja o tapa amarilla. En ambos casos voy a poder obtener suero. Ahora, ¿en qué momento del día debo tomar la muestra para una glicemia? Pues se recomienda que sea en la mañana. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual se ha podido guardar el ayuno, por ejemplo, durante el sueño. Segunda indicación, el correcto llenado. El llenado de la muestra obedece necesariamente el volumen marcado en el tubo. Así es como debe de obtenerse una muestra. Y en algunos casos, cuando se cuentan con estos dispositivos inhibidores de la glicólisis, por ejemplo, estos tubitos de tapa ploma, que no los hemos visto en, en clases anteriores, ¿no? Estos tubitos de tapa ploma, son tubitos que contienen un inhibidor de glicólisis, ¿no? Contienen fluoruro de sodio generalmente, que inhibe la glicólisis, por lo tanto retarda el consumo de la misma por parte de los hematíes. Y en el caso de que no contemos con este tubo de tapa ploma, que es caro, dicho sea de paso, podemos utilizar este tubo de tapa amarilla, que tiene en la parte baja un gel separador, cosa que cuando yo centrifugue la muestra, el gel se quede en el medio entre el paquete celular, el paquete globular y el plasma. Ahora, eh, ¿existe glicólisis espontánea en la muestra? Sí, lo que les decía, la glucosa por contacto con los hematíes va a disminuir de 5 a 7% por cada media hora que nos demoremos en procesarlo. Entonces imagínense si disminuye 5%, en cuánto tiempo podría ser un resultado negativo cuando es positivo. Otra causa de glicólisis en la muestra, o sea, de consumo de la glucosa, es la leucocitosis. Pacientes con procesos infecciosos o procesos inflamatorios donde hay abundante leucocito, o sea, donde hay leucocitosis, aumento de glóbulos blancos, también van a tener una glucosa disminuida, ¿no? Por el hecho de que la glucosa sirve como sustrato metabólico. Entonces se recomienda de preferencia trabajar con inhibidores, que puede ser el fluoruro o el citrato de sodio, pero por tiempos no mayores a una hora. Preparación del paciente para la glicemia en ayunas, sí se le dice que el paciente no puede comer ni beber nada entre 8 y 12 horas antes del examen, eso es lo que corresponde. La toma de muestra debe hacerse en la mañana, no puede hacerse en la tarde o en la noche, debe hacerse en la mañana. Asegurarse de que el volumen de sangre que extraiga sea el que la marca del tubo nos indica, ¿no? Y a partir de allí lo que hacemos es una homogenización de la muestra, teniendo en cuenta que el tubo
toma contacto con la sangre, uno de los procedimientos utilizados para la homogenización es invertir suavemente el tubo, ponerlo de cabeza y luego enderezarlo más o menos unas 5 veces de manera lenta, lo que eh, contribuirá a que la muestra pueda ser lo más homogénea posible. Eso hay que tener en cuenta antes de su procesamiento. Bueno, aquí tenemos también otras formas de toma de muestra. Deben haber escuchado o visto los famosos glucómetros, que no son los mejores elementos para hacer diagnóstico. Ojo, puede ser el glucómetro, lo podemos usar para, por ejemplo, las tomas previas a un test de tolerancia oral. Por ejemplo, si el paciente, yo le tomo un test en estos dispositivos de tipo point of care y la muestra me sale con una medición de 100, bueno, evidentemente ha habido consumo de el metabolito, lo que hace que éste disminuya dentro del recipiente en el cual se obtiene. Ahora, ¿y es que es normal tener glucosa elevada en el tejido? No, porque la glucosa elevada en el tejido va a traer como consecuencia la elevación de la misma en el torrente sanguíneo también. Así que ahí hablamos de hiperglicemia. Sin embargo, sin embargo, Sin embargo, esta medición de la glucosa puede hacerse por diferentes metodologías. Pueden utilizarse el método de la glucosa 6-fosfatoquinasa o hexoquinasa. Puede utilizarse también otras metodologías completamente diferentes, siempre que cumplan con el objetivo final. La automatización, como ya deben haber visto, se lleva a cabo en equipos para manejar la alta carga de volumen de pacientes que se tienen. Y dentro de ellos está el primer analito que se analiza, es la glucosa, ¿no? Glucosa obtenida en ayunas, no tanto con el hemoglucotest, en la parte analítica utilizamos ya el equipo. Y el resultado que se espera es que después de mantener un ayuno de más o menos 3, de más o menos 6 a 7 horas, ¿no? Hasta 8 horas, perdón, y los valores esperados son, pues si el paciente no tiene diabetes, yo espero que su glicemia salga en valores eh, dentro del rango de 70 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? Si el paciente no tiene diabetes. Pero si tiene diabetes, es de esperar que esto suba hasta 130. Lo mismo pasa con los parámetros utilizados para Ahora, en el caso de la evaluación de la glicemia postprandial, aquella que se evalúa después de 2 horas de haber ingerido una comida, evidentemente el valor se va a elevar. Sin embargo, el punto de corte para hablar de un paciente con una elevación normal y una diabetes es de 140, o sea, más de 140 ya me habla de una diabetes con compromiso, además de otro tipo de muestra. El otro La otra prueba, de hecho el gol estándar en el diagnóstico, lo constituye el test de tolerancia oral a la glucosa. Una prueba en la cual se le administra una carga oral de 75 gramos diluida en agua al y lo que se hace luego es tomar un control a las 2 horas de haber tomado esta glucosa con agua, una glucosa líquida con agua. El test de tolerancia oral surge más o menos en 1960 y tantos y es monitoreado por los endocrinólogos con la finalidad de poder establecer una curva de producción de insulina. Pero ¿qué pasó? La Asociación Americana revisa los criterios constantemente y se dio cuenta que tomarle una muestra de sangre para la prueba de eh, para la prueba de
tolerancia oral implicaba, pues en ese momento, hacer hasta 6 tomas, porque se tomaba, imagínense, un basal al inicio. Tomaba la carga de glucosa y de ahí se controlaba a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos, a los 120, 180 y 360. Entonces imagínense una toma de muestra por cada una de esas veces. El paciente terminaba con su brazo o el antebrazo hecho coladera, porque se sacaban muchas muestras. Entonces, luego de analizar la significancia clínica de las muestras obtenidas a diferentes horas, se llegó a la conclusión que la muestra que se obtenía a las 2 horas tenía representación significativa para ser considerado un valor de corte. Esta es la razón por la cual hoy en día la prueba de tolerancia oral solamente tiene en su indicación un basal y una medida después de 2 horas o 120 minutos de haber tomado la carga de glucosa. Y en este caso, pues los valores para el caso de la diabetes está por encima de 200, el valor normal está por debajo de 140 y de 140 a 199 lo que antes se llamaba intolerancia a la glucosa hoy se llama prediabetes. Este test de tolerancia se realiza también en las mañanas. El ayuno es de 8 a 12 horas. Se recomienda no ingerir alcohol. Y algunos recomiendan también que 3 días antes se dé una dieta alta en carbohidratos, es decir, más de 150 gramos de carbohidratos por día. Durante el examen, el paciente llega temprano, se registra, se le toma la muestra de glicemia basal y luego de la glicemia basal se le da la glucosa anhidra diluida en un volumen de más o menos 250, 300 mililitros, la cual debe ingerir en un tiempo máximo de 5 minutos. No sé si han tenido la oportunidad de probar a qué sabe esa solución glucosada. Es recontra archi hiper ultra dulce, tan dulce que causa náuseas en los pacientes. Entonces nosotros, por ejemplo, para atenuar esa náusea le añadimos el jugo de medio limón para darle no tanto sentido dulce, sino un poquito más de opción. Y en el caso de los niños, que también son susceptibles de que se les haga este tipo de estudios, se recomienda utilizar una cantidad equivalente a 1.75 gramos por kilo de peso, ¿no? Y ahí se calcula. Se recomienda también, que es una indicación para el examen, que una vez que se toma el basal y se toma la carga de glucosa, el paciente debe permanecer en reposo. No puede estar andando, caminando, tiene que estar recostado y de preferencia no debe fumar. Ahora, ¿en qué pacientes está contraindicado el test de tolerancia oral a la glucosa? Número 1, en aquellos pacientes con glicemia basal por encima de 426, lo cual evidentemente tiene pues un manejo a nivel eh, quirúrgico muchas veces, porque los pacientes con resecciones gastrointestinales, las derivaciones, enfermedades con alteración de la reabsorción, traen como consecuencia que se le haya dado, ¿no?, una serie de indicaciones a estos pacientes para evitar sobre todo producir daño antes que atenderlos. Otro parámetro utilizado se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es el producto de la glicosilación de las proteínas. No tiene una indicación de ayuno, no es necesario. Lo que sí se necesita es que la medición se realice mediante un método estandarizado y ejemplificado. En este caso, además de tener mayor sensibilidad y especificidad, le permite a la bacteria crecer. Tiene como desventaja que es más costoso, cuesta más. Tiene como desventaja que uso un equipamiento parecido. Entonces, ahí hay que tener en cuenta con lo que se mide y con lo que sale. El,
¿Cuál es la desventaja? Bueno, el costo, ¿no? Es mucho más caro hacer una hemoglobina glicosilada que otro tipo de prueba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con la hemoglobina glicosilada adicionalmente? Que para poder ser utilizada como un criterio diagnóstico debe de haber sido medida utilizando métodos estandarizados. Hasta el momento hay solamente dos métodos estandarizados para medir glicemia. Uno es la presencia de eh, una zona, de una proteína de colonización, la cual va a ayudar a detectar valores altos de glucosa en algunos pacientes inclusive, y esa es la razón de la queja, es que no mantienen un criterio de proporcionalidad entre la glicemia de los pacientes. Bueno, este estudio se hizo antes del examen anterior y en el valor real de la glicemia, porque yo puedo tener concentraciones elevadas de un determinado analito y yo eh, voy a tener que comparar el valor que voy a encontrar en la hemoglobina glicosilada con unas tablas, ¿no? Para ver si verdaderamente corresponde a la normalidad. Esta hemoglobina glicosilada, definida por la Asociación Americana de Diabetes con un valor positivo de 6.5%. Todo lo que esté por encima de 6.5 es... Ahora, la ADA, con buen criterio, también ha unido el diagnóstico de esta diabetes con hemoglobina glicosilada. Tiene pues tres niveles. Por debajo de 5.6 se considera normal, por encima de 5.7 hasta 6.4 es una prediabetes, y en el caso de que la hemoglobina glicosilada saliese por encima de 6.5, pues se le considera un... Ahora, una de las desventajas, evidentemente, que tiene la hemoglobina glicosilada es que, a pesar de costar más, no me discrimina la causa de la caída de la caída del nivel de la glicemia. Entonces, yo debo comprobar, como vimos aquí, que a un valor de hemoglobina glicosilada le corresponde una hemoglobina en ayunas. Entonces, eso es importante para más o menos ver qué va a pasar en el futuro. En este caso, el, el, la, de la hemoglobina glicosilada tampoco es necesario el ayuno, como les dije, pero puede medirse indirectamente. Entonces vamos a hacer la medición de los niveles de glucosa y de la hemoglobina glicosilada, y esa fotografía que tomamos en ese momento que hacemos la medición, que es una medición única, me va a indicar hace un retraso de 42 días qué tan avanzado está con respecto a esa toxina, a esa hemoglobina glicosilada. Ahora, eh, una de las desventajas que tiene la hemoglobina glicosilada es que puede ser afectado por varias razones, no necesariamente metabólicas. Por ejemplo, ¿qué factores intervienen o influyen en su resultado? Las hemoglobinopatías me alteran el valor de la hemoglobina glicosilada. Aquellas hemoglobinopatías como la hemoglobinopatía S, ¿no? La que acompaña a la anemia falciforme, la hemoglobina fetal, la hemoglobina E, la hemoglobina C, que vienen a ser las dos últimas eh, cadenas de hemoglobina de ascendencia mediterránea. También son condiciones que disminuyen el valor, falseando muchas veces el valor normal de la glicemia, con condiciones que alteren la vida media del eritrocito. Por ejemplo, la anemia hemolítica, los eritrocitos viven menos, la anemia por deficiencia de hierro, la eh, presencia de
a pacientes que están recibiendo tratamiento con eritropoyetina, pacientes post-esplenectomizados, pacientes con enfermedad hepática, etcétera. También hay alteraciones enzimáticas como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y también puede haber toxicidad por consumo de uremia, dado que los pacientes toman urea. Pacientes con altas dosis de ácido acetilsalicílico también condiciona alteración en el resultado, el embarazo de por sí, los afroamericanos y la edad. Cada 5 años que estamos pasando se incrementa el valor en 0.7%. Eso hay que tenerlo en cuenta también antes de realizar la medición. Y se recomienda el uso de métodos estandarizados para su medición. Actualmente se conocen solo dos métodos estandarizados, que es la cromatografía líquida de alta precisión o HPLC, y también están los mecanismos modulares abiertos. Si bien es cierto, la hemoglobina glicosilada es fácil de medir y me ayuda a predecir complicaciones vasculares, es cierto también que cuando tomo la muestra de hemoglobina glicosilada es como si le estuviese tomando la glicemia al paciente de los últimos 3 meses. Me da una medida aproximada en realidad de la glicemia. Y con la hemoglobina glicosilada no se puede demostrar un fenómeno que se produce con el tipo de tejido involucrado, que se llama variabilidad glucémica, que es verdaderamente lo que termina dañando al paciente y su micro y macrovasculatura, o sea, la variabilidad glucémica. No hay una estabilidad en su presencia y eso hace que pueda alterarse la valoración que se le da al paciente, porque si yo estoy midiendo hemoglobina glicosilada, es de esperar que el resultado yo lo tenga todavía dentro de un buen tiempo, lo cual es contraproducente en el manejo de este tipo de pacientes. Ahora, la diabetes se usa ahora como criterio diagnóstico solo, también se ha utilizado en algún tiempo como eh, se puede utilizar para confirmar el diagnóstico, también se puede utilizar siempre y cuando se realice, como les digo, por métodos estandarizados y que se pueda reportar el resultado de inmediato. Las técnicas autorizadas para hacer el examen es la electroforesis capilar y también la presencia de un analito que me voy a presentar acá y que me permite valorar justamente la variabilidad glucémica, que es ese periodo donde la glucosa cae y luego se vuelve a levantar, produciendo los famosos picos, ¿no?, postprandiales, y de esta manera reducir la hemoglobina glicosilada sin reducir la variabilidad de la glucosa para poder detectar mejor estos eventos hipoglucémicos. La hiperglicemia postprandial, que es conocida por tener como consecuencia mayor variabilidad glicémica, riesgo de hipoglicemia, la misma que se puede medir con una metodología que se llama monitorización de glucemia capilar o monitorización ambulatoria o también la monitorización continua de glucosa. Entonces, esta evaluación me permite detectar pacientes que tengan mayor riesgo de hipoglicemia, sobre todo hipoglicemia grave, y poder establecer tratamiento. Ese comportamiento de la variabilidad glicémica, esas fluctuaciones de la glucosa son las que terminan produciendo daño en el endotelio de los tejidos, ¿no? Eso es lo que vamos a observar. La hipoglicemia, por otro lado, es o constituye lo contrario, ¿no? En estos pacientes la glucosa plasmática suele ser baja, o generalmente por debajo de 70, y constituye esta hipoglicemia la urgencia endocrinológica más común. Suele presentarse una triada llamada triada de Whipple, donde hay signos, síntomas o ambos de hipoglicemia, concentración de glucosa plasmática por debajo de 70 y alivio de los signos y síntomas después de la ingesta
de la carga glucosada. Ahora, los síntomas que se presentan en la hipoglicemia obedecen a un comportamiento en particular. Por ejemplo, los síntomas neurogénicos implican una pérdida en la respuesta y en la regulación del entrasa de la. También están los síntomas neuroglucopénicos, donde ya hablamos de respuesta del sistema nervioso central, convulsiones y coma, y saber que si esa hipoglicemia no se controla, no revierte su causa, puede llegar a ser tranquilamente fatal. Todas estas son las causas de y esta hipoglicemia tiene a su vez su raíz origen en el diferente comportamiento del personal, ¿no?, que hace este tipo de evaluación. La hipoglicemia, valorada según el consenso de la ADA, me dice que en aquellos pacientes sin diabetes con hiperglicemia, los que estén por debajo de 4 son los condenados a hacer la diabetes, mientras que en el paciente que tiene diabetes se considera un valor por debajo de 7 ya, algo que sea patológico. El péptido C es un elemento que acompaña a la insulina, de hecho forma parte de la proinsulina. Cuando esta proinsulina se escinde, se separa del factor de virulencia, este adquiere pues un comportamiento propio, ¿no? El péptido C, secretado por las células de Langerhans, Bien, entonces este péptido C es producido ahora. ¿Por qué pedimos dosaje de péptido C? Porque de manera indirecta yo puedo saber cuánta insulina se está presentando, básicamente. Entonces, si bien es cierto, no es un examen de rutina, sí se necesita un respaldo para poder apoyarse en la terapéutica a partir de ahí. Entonces, y las diferencias muchas veces son sutiles y hay que aprender a verlas. La insulina, de por sí, de que estuvo la. Ahora, en el caso de la variabilidad glucémica, ya que la hemoglobina glicosilada me da un margen de emisión de más o menos 3 a 4 meses, existe ya en el mercado una molécula que me permite medir esa variación glicémica máximo en un día. Entonces tiene un impacto positivo en los resultados que se generan. Ahora, entonces, esta molécula llamada anhidroglucitol se caracteriza por poder quelar. Entonces, ¿qué de especial tiene este anhidroglucitol? De que me va a permitir controlar el movimiento de la glucosa del paciente en aproximadamente cada 2 horas, donde se va a realizar una inspección viendo que no se haya formado algún cambio que condicione el tanque. También se puede realizar la prueba de glucosa en orina, o la glucosuria, teniendo en cuenta el valor de corte máximo, se puede hacer también, aunque no es recomendable hacerlo de rutina, tiene que cumplir ciertas condiciones para hacerlo. Y también podemos mencionar al compromiso autoinmune que está presente en la diabetes mellitus. Estos anticuerpos presentes en diabetes generalmente se relacionan con diabetes mellitus de tipo 1, en aquella en la que hay destrucción. Ahí tenemos, por ejemplo, al anticuerpo ahora. Dentro de este componente autoinmunitario que hay en la diabetes tipo
destrucción autoinmune de las células beta, vamos a encontrar anticuerpos anti-islote pancreático, anticuerpos anti-insulina y también anticuerpos anti-glutamato de carboxilasa. Entonces esto tener en cuenta para hacer los pedidos, porque de otro modo el neumococo no podría salir y recuperar en cierta forma el funcionamiento. Entonces es necesario aplicar ciertos filtros para no interrumpir. Ahora, la microalbuminuria. La microalbuminuria está expresada como la eliminación de cantidades muy pequeñas de proteínas por la orina, en el rango de 30 a 300 miligramos en 24 horas, teniendo en cuenta que la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal terminal, pues debería asociarse también a lo mismo, ¿no? Esta microalbuminuria puede hacerse de forma cualitativa con las tiritas de orina, las tiras permiten hacerlo, o debe ser necesariamente con un espacio de tiempo suficiente. Este dosaje, esta medición de la microalbuminuria se da pues a veces más de una vez en el día, ¿sí?, para poder garantizar que la medición sea la apropiada. Ahora, ¿cómo mido la glucosa? ¿Cuál es la forma que yo debería emplear para medir la glucosa de manera continua, sea en sangre total, en plasma, en suero, en líquidos corporales? Se desarrolla un programa que se llama monitorización ambulatoria con sangre capilar, es decir, el uso de los glucómetros, que tiene como objetivo principal retardar el 15% y hagarte la prueba con plasma. Es lo que más se recomienda y además es útil en el seguimiento de los pacientes. La monitorización ambulatoria con sangre capilar es la que hace el eosinófilo, ¿no? El eosinófilo cumple esa función. Es fácil de leer inclusive. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Número uno, que hay que tener cuidado con el vencimiento de las tiras, vence muy pronto. Número dos, suele haber hipertrigliceridemia. Algunos fármacos pueden alterar el funcionamiento o la detección de este tipo de elementos de virulencia. El sistema de medición continua, conocido como sensor de medición continua, es una metodología donde se utiliza una agujita y se le administra y se monitoriza la glucosa administrada cada más o menos 5 minutos. Se establece como un circuito por donde va a pasar la medición para estos pacientes. Una agujita pequeña que va insertada en el tejido subcutáneo. Ahora, el paciente puede o no conectarse a una bomba de insulina para hacerse esta prueba, no es necesario que esté conectado. Ahora, en la fase posanalítica, primero, constatar, de ser posible, que el paciente tenga el síndrome metabólico. Y si lo tiene, ya les dije, Perú es una de las regiones que tiene mucha incidencia relacionada con la comida, ¿no? Tiene también inclusive el número de muertes por diabetes, más o menos 7 personas mueren por año. En la diabetes, bueno, tiene las primeras causas de mortalidad. Hay que hablar aquí sobre todo de la nefropatía diabética y la glomerulopatía diabética. Por las complicaciones que tiene, se considera pues se considera la diabetes mellitus una de las principales causas de las enfermedades no transmisibles y además tiene un alto impacto en el gasto social. O sea, hay mucho tiene que ver con horas hombre perdidas por enfermedad, chequeos y demás. Por eso es importante que el diagnóstico sea precoz, lo mismo que el tratamiento, para evitar llegar a esos extremos. Ya para casi terminar, la guía de la Asociación Americana de Diabetes define pues a la diabetes mellitus como un desorden metabólico en el cual hay hiperglicemia crónica y donde se altera la secreción de insulina o se alteran
las dos, lo que es más frecuente todavía. La diabetes, bueno, se clasifica en tipo 1, tipo 2, otros tipos, diabetes gestacional. La de tipo 1 es por mecanismo autoinmune, estamos hablando de destrucción de células beta y que clínicamente se va a presentar como polidipsia, poliuria, pérdida de peso, se le llama también. Y la diabetes de tipo 2, la gran mayoría de casos tiene que ver con diabetes de tipo 2, donde hay resistencia a la insulina y también pérdida de la misma secreción. Esto está asociado generalmente a obesidad, a síndrome metabólico, y a diferencia de la de tipo 1, que es insulino dependiente, la de tipo 2 no es insulino dependiente. Existen otros tipos de diabetes, como por ejemplo las diabetes de páncreas exocrino, el síndrome de Cushing, el consumo de glucocorticoides o algunos defectos en las células beta, lo mismo que hace posible que el paciente tenga infecciones a repetición. Ahora, la diabetes mellitus gestacional suele diagnosticarse entre el segundo y el tercer trimestre de la gestación. Y esta es una enfermedad pues, multifactorial, tiene una serie de factores de riesgo donde destaca los factores ambientales, los factores familiares y también los factores o comorbilidades que configuran el síndrome metabólico. La importancia clínica finalmente descansa en los criterios que se tienen para el diagnóstico de la diabetes, ¿no? El primero, que es la glucosa en ayunas, ¿no? Desde la glucosa en ayunas, que debe ser para hacer diabetes más de 126. Tener en cuenta que el antibiótico se usó que el dosaje de la glicemia se tomó después de que el paciente haya podido ingerir alimento, invalida la medición. El paciente tiene que estar en ayunas totales. Y una vez que ya termine la toma de muestra, termine ya recién Ahora, no es el único criterio, la glicemia plasmática en ayunas. También está el criterio del test de tolerancia oral a la glucosa, más de 200 después de 2 horas. El criterio de la hemoglobina glicosilada, que tiene una, tiene una aceptación siempre y cuando se haga la hemoglobina glicosilada en lo que se denominan los métodos estandarizados, que son, por ejemplo, la cromatografía líquida de alta precisión y también la electroforesis capilar. Y por último, el paciente que tenga los síntomas clásicos más la entonces, en estos pacientes donde se toma la muestra de glicemia al azar, pues, debe estar acompañado de alguna sintomatología que es propia de la... Y en este último criterio, basta que el paciente tenga un DNI, puede ser, y eh, se haga el análisis de los analitos tomados al paciente, luego se llega a la conclusión. No siempre es porque dice diabetes es diabetes, ¿no? Entonces, ahora, esos son los criterios de la ADA, modificados por última vez en enero de este año. Y aquí se añade, desde hace un par de años, se añadió el estadio de prediabetes, ¿no? Con una glucosa plasmática por encima de 100, un test de tolerancia a las 2 horas por encima de 199 y una hemoglobina glicosilada en porcentaje está en una característica importante es que este estadio de prediabetes suele anteceder ya al debut de la diabetes como tal. Los algoritmos diagnósticos pues están enfocados en aplicar en aplicar cada uno de estos criterios de acuerdo a la necesidad del diagnóstico. De hecho, hasta hace unos 20 años el gol estándar era
el test de tolerancia oral a la glucosa. Ahí se hacía el diagnóstico, los demás eran solo de información. Ahora sí se ha comprobado que este mecanismo debe completamente cambiarse, no se va a volver a romper. Para el diagnóstico y para el seguimiento también podemos realizar algunas pruebas de laboratorio, como por ejemplo, además de la glicemia plasmática, de la glicemia al azar, del test de la tolerancia, de la prueba que mide otro tipo de habilidades, como por ejemplo la música. Entonces hay un seguimiento que se hace a estos pacientes, tener en cuenta además el tipo de hemoglobina. Bien, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Wow, pasó 1 hora. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer, si todavía están ahí. Muy bien, muchas gracias entonces. Nos quedamos ahí. Nos encontramos en la siguiente sesión, la siguiente semana. Gracias. Chao, mi querido profesor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, Buen doctor. fin de semana. Gracias, doctor. Buen fin de semana, gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, gracias.